Para nosotros en Ser Humano es un gran honor poder conversar con Mabel Katz. Ella es oradora, escritora, diseñadora de seminarios a nivel internacional. Nació en Argentina y vive en Los Ángeles y ha recibido condecoraciones a nivel internacional. Ha sido reconocida por su trabajo, wow, me estoy erizando, por su trabajo a favor de la paz, con la seguridad de que para lograr la paz mundial, lo primero, obtener la paz en el interior de nosotros. ¿Y por qué comenzamos a hablar del año 2021 precisamente con Mabel? Porque lo primero, asumir la cuota de responsabilidad de lo que nos corresponde en cada situación que estamos viviendo. Perdonar, agradecer, y precisamente de eso vamos a hablar con Mabel. Frecuencia cero, que de seguro ustedes se van a identificar y es una herramienta que les puede acompañar durante este 2021 y siempre Ho'oponopono, que muchos de ustedes ya conocen y de seguro que podrán profundizar. Hola Mabel, qué gusto poder conversar contigo. Hola, un gusto estar ahí con ustedes también. Ya, ¿cómo describes tu misión de vida? Sé que vienes de los números, de ser contadora, y ahora estás en esta dimensión de la paz, Ho'oponopono, frecuencia cero, el camino más fácil, uno de tus libros. Sí, bueno, era contadora y licenciada en Administración de Empresas en Argentina. Emigré a Estados Unidos, vivo en Los Ángeles ya casi 38 años. Y sí, mi vida cambió cuando me di cuenta que estaba buscando la felicidad en el lugar equivocado. Estaba buscando más la felicidad en mi vida personal, ¿no? Porque la profesional como que siempre me funcionó, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Pero yo no era feliz, tenía todo lo que una persona piensa que necesita y no, siempre estaba enojada, siempre estaba insatisfecha. Y bueno, una vez mi hijo mayor me habló como yo le hablaba a él, enojado, y me hizo de espejo, me vi, y dije, Mabel, tenés que hacer algo, y ahí empecé mi búsqueda, y ni bien tomé la decisión, es como que el universo mismo me fue abriendo las puertas, me fue mostrando, me fue trayendo gente que me regalaba un libro, la otra que me recomendaba una clase, bueno, en fin, y una cosa me llevó a la otra, pero yo decía, tiene que haber un camino más fácil, y ahí llego a Ho'oponopono. Ya, y hablas de frecuencia cero. ¿Qué es frecuencia cero? Bueno, justamente no sé si ya les llegó mi último libro, finalmente. Me Ok, llevó 10 años escribir este Zero Frequency, porque wow. hace 10 años que vengo, bueno, hace más de 10 que vengo viajando sin parar, hasta que me pararon. Zero Frequency hace 10 años que vengo dando seminarios alrededor del mundo, porque yo, por supuesto, enseño Ho'oponopono, pero yo sé lo que me llevó a mí el tomar el 100% de responsabilidad, el dejar de culpar y quejarme, y lo que es soltar y confiar, ¿no es cierto? Entonces, Zero Frequency me da la posibilidad de darles cosas muy prácticas que se pueden hacer en esos momentos en donde no podemos soltar, ¿no? O donde no podemos cambiar nuestra percepción, o no podemos poner esa distancia con el problema o la situación. Entonces, sobre el Ho'oponopono, que veo que pronuncias como con la J, ¿no? Como la H que suena, Ho'oponopono. Sí, bueno, Quizás para porque, bueno, Ho'oponopono es una palabra hawaiana. hawaiano. Ujú. Y acá, bueno, en Estados Unidos la H se pronuncia como J, exactamente. Ok. Entonces, en realidad es Ho'oponopono, pero bueno, mucha gente lo llama Oponopono y bueno, muchas otras cosas más. Ok, vamos a imaginarnos que hay personas en la audiencia que nunca han oído hablar del Ho Oponopono. ¿Cómo lo describirías y cómo comenzar a aplicarlo? Mira, Ho'oponopono puede ser tan fácil como decir gracias. Cuando tienes un problema, saber que es algo que está dentro tuyo. No quiere decir cuando hablamos de 100% responsabilidad que eres culpable o que eres pecadora, sino que estamos diciendo de que hay algo, una memoria que está tocando en el subconsciente. Por supuesto, nosotros no conscientemente no vamos a atraer un problema, ¿no? Pero todo en Ho'oponopono decimos que los problemas son oportunidades para corregir.
en general nuestros problemas por ahí no tienen que ver tanto con lo que tenemos enfrente, sino que son esas memorias, ¿no? Que es como si alguien viniera y nos tocara un botón y wow, ¿no? Se prende todo. Entonces, el asunto es no engancharnos tanto, es como decía antes, un poco poner distancia, darnos cuenta que nosotros no somos esos problemas, esas creencias, esas opiniones y juicios, y poder realmente volvernos más el observador y no engancharnos o reaccionar tanto emocionalmente. Ya. Hablas mucho de la paz y también de corregir, o sea, como enmendar el error. Eso me lleva, no me gustan las comparaciones, pero eso me lleva a las enseñanzas de un curso de milagros. ¿Hay alguna relación entre un curso de milagros y las enseñanzas del Ho Oponopono? Mira, todo lo que sea espiritual hay relación, porque todos hablamos de lo mismo, la verdad es una sola. Diferentes técnicas, diferentes formas, pero definitivamente no se oponen. El asunto es que Ho'oponopono, la palabra quiere decir cómo corregir un error. La forma que yo lo explico es como si fuera que todo en nuestra vida es el monitor, la pantalla, digamos, y entonces lo que está reflejado en el monitor o lo que aparece proyectado, ¿no es cierto?, en la pantalla, es la película o son los programas. Y eso no está en la pantalla ni en el monitor. Por eso nosotros nos la pasamos hablándole a la pantalla tratando de cambiarla, pero los que tenemos que cambiar somos nosotros, porque nosotros somos los que estamos proyectando, nosotros somos los que tenemos esas memorias o programas en nuestro subconsciente. Entonces, lo principal de esto es darse cuenta, y más que nada con todo lo que estamos viviendo, que realmente muchos de nuestros problemas son de otras vidas. Estamos aquí para reparar cosas de otras vidas. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, ¿no es cierto? Es porque tenemos algo pendiente, ¿no? Hay gente que te debe a ti y hay gente que tú le debes, y es como que el universo te está dando una posibilidad de corregir. Pero no vinimos a sufrir. Eso es lo más importante. Como nosotros, como te decía antes, nos identificamos con el problema, lo tomamos muy personal, bueno, en fin, eso es lo que lo hace más difícil. Por eso Ho'oponopono trabaja en nuestra reacción al problema, no el problema. Que estoy pensando ahora en situaciones que molestan a una gran cantidad de personas, por lo menos aquí en República Dominicana y quizás sea igual en Argentina o en Estados Unidos, para ver cómo aplicar el Ho Oponopono ahí. Aquí la gente está molesta por un toque de queda sábado y domingo a partir de las 12 del día, está molesta con el COVID, está molesta porque le han quitado sus libertades, porque no puede salir, porque teme con todas estas informaciones, creen que la industria farmacéutica están detrás de todo esto, o sea, mucha incertidumbre y eso. ¿Cómo el Ho Oponopono nos puede ayudar con toda esta incertidumbre? Bueno, en realidad justamente el universo nos está dando una posibilidad para liberarnos de todo eso que no nos gusta. Lo que pasa es que nosotros lo queremos así y es una liberación de muchos, muchos años. Entonces, tenemos que tener mucha confianza en este momento, que este es el camino a nuestra libertad. ¿Ok? Y que sí, y definitivamente tenemos que conectarnos, sea como tú dijiste, el curso de milagros, el Ho'oponopono, lo que a ustedes los ayude a conectarse con su corazón, a hacer un trabajo interno, porque si ustedes hacen esto, yo siempre digo, Zero Frequency es como estar en el lugar correcto, en el momento perfecto, con la gente adecuada. Y eso es trabajando directamente con la fuente, con Dios, con la naturaleza, con el universo, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, cuando nos enojamos, ya no estamos en centro, no estoy conectada, ¿ok? Cuando estoy pensando, cuando me estoy preocupando, cuando estoy culpando o quejándome. Entonces, Ho'oponopono, mucha gente lo conoce por 4 frases, lo siento, perdóname, gracias, te amo, pero yo siempre les aclaro que pueden solamente repetir gracias o solamente repetir te amo o cualquier combinación de lo que ustedes sientan que resuene con ustedes. En ese momento, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alineando. Ok, sí me molesta, sí me doy cuenta que hay un control o lo que sea, o que esto si viene de la luz o no. Pero acá hay un plan divino también para nosotros porque es una oportunidad. Si nos enganchamos con la otra parte, no lo vamos a conseguir. Estos son momentos muy importantes y no lo estamos haciendo solo por nosotros, sino por la humanidad.
Entonces nosotros tenemos que estar en paz, no importa lo que esté pasando, es momento para estar más con nosotros. Nosotros necesitamos hacer este trabajo espiritual. Si no lo veníamos haciendo, bueno, ya no hay más tiempo, ahora, ¿ok? Si lo veníamos haciendo, reforzarlo más. Por ejemplo, yo ayer estaba dando una clase y alguien me preguntó, ay, ¿cuánto hace que no tengo una pareja? Digo, este no es momento de quejarse de lo que me falta. Este es momento de agradecer y digo, seguro que acá hay un montón de mujeres que te quieren dar su pareja, que te la regalan, ¿eh? Porque los que están en pareja quieren estar solos y los que estamos solos queremos estar. Entonces, esas son las cosas que nos tenemos que dar cuenta. Estamos en donde tenemos que estar, todo es perfecto, pero nosotros tenemos que empezar a mirar adentro y hacer nuestro trabajo. Esta es una revolución y un despertar espiritual. El que no se dé cuenta se le va a hacer todavía más difícil, porque es momento de realmente estar en casa y estar solos, pero no por todo lo que parece que está pasando, sino porque nos estamos preparando para liberarnos, nos estamos preparando para una tierra mucho mejor que esta. ¿Y el camino más fácil en qué consiste? El camino más fácil consiste en saber que todo eso que me está apareciendo es algo que está dentro mío, otra vez, no de culpa, y digo, lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto como un niño pequeño, ¿no? No es que somos, como dije antes, pecadores ni culpables. Y la idea es que cuando tú haces eso, cuando sueltas, que puede ser, gracias, 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 toque de queda, gracias, gracias, ¿no? Vuelves al presente, porque todo eso te saca, ¿no? Y empiezas a dar, los argentinos decimos, nos damos manija, ¿no? Empiezas a repetir las historias, lo que no te gusta, lo que no te funciona, y el gracias y el te amo es como que para eso y te trae otra vez al presente. Y en el presente, primero que es lo único que tienes, y después estás conectado con todo el universo, estás cuidado, estás protegido, no tienes que preocuparte. Bien. Tienes una gran comunidad, aquellas personas de acá, de República Dominicana o de cualquier otro país del mundo que quiera profundizar en el camino más fácil, Ho'oponopono, en frecuencia cero, en todas tus enseñanzas. ¿Qué opciones tienes? ¿Hay sesiones privadas, charlas, seminarios? ¿Vas a seguir viajando? ¿Qué ofreces? Bueno, el año pasado logré hacer algunos seminarios en México, un viaje espiritual también, 2 viajes espirituales, o sea, lo logramos a pesar de todo lo que estaba pasando. Este año no sé, en este momento tengo una fecha para ir a México en febrero, vamos a ver, ojalá, ¿no?, que podamos concretarla como lo hicimos en el 2020. Ahora, en este momento estoy haciendo cosas virtuales, apoyo mucho a la gente a través de mis redes también, con charlas semanales virtuales, y si van a mi página, elcaminomasfacil.com, y van a recursos gratis, ahí hay un curso de Ho'oponopono en video que es gratis, a lo mejor eso no, porque hay gente que dice, sí, me gustaría saber un poquito más, ahí tienen muchos recursos gratis, y bueno, me encuentran en las redes como por mi nombre, o en Facebook, Mabel Katz Fanpage. Ok. ¿Has venido a República Dominicana? Solamente una vez en mis comienzos estuve en Punta Cana trabajando en realidad porque me invitaron de una compañía a hablarle a su gente. Hermosísimo. Ojalá podamos recibirte este año o cuando se pueda, ¿no? Fluyendo con el 2021 o en el año que sea. Aquí estamos con los brazos abiertos esperándote para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Mabel, y hasta pronto. Adiós. Gracias por esta comunicación con tanta sabiduría y hasta pronto. Gracias a ustedes. Practiquen que funciona. Eso. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y suelto y confío, como un mantra, a repetirlo todo el año y a escoger el camino más fácil, porque vinimos a ser felices. Nos lo recuerda Mabel. Muchas gracias.